En tu Biblia, el espacio entre Malaquías y Mateo es de una página en blanco. Esa página tiene el valor de 400 años de historia. Y acá, en la Iglesia de Jesucristo, Ministerio de la Reconciliación, haremos un estudio profundo sobre los 400 años del período intertestamental. Continuemos entonces en nuestro registro cronológico con el año 539 a.C. y allí hablaremos del imperio medo-persa. Mientras que Babilonia era la potencia mundial, los persas se fueron fortaleciendo hasta vencer a los medos. Persas y medos forman el imperio medo-persa bajo el gobierno de Darío, también llamado Ciro. En el 539 a.C., Ciro, conocido también como Darío I, rey del imperio medo-persa, se levanta contra Babilonia, derrota a Nabonido y la conquista. Véase Daniel, capítulo 5, versículo 25 al 31. En el 538 a.C., Ciro publica su edicto que permite a los cautivos judíos volver a Israel, primero con Zorobabel, después con Nehemías y finalmente con Esdras. Véase Segunda de Crónicas, capítulo 36, Esdras capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5 y capítulo 6. El profeta Isaías anunció a Ciro como el ungido y el pastor del Señor. Véase Isaías capítulo 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. ¿Qué es lo más impresionante de esta profecía? Bueno, como todas las profecías del Señor. El caso es que cuando Isaías profetiza a Ciro, aún faltaban más de 100 años para que Ciro llegara. Es decir, hasta el nombre Dios le había revelado cómo se iba a llamar este rey pagano. Y aquí podemos darnos cuenta de que hasta los reyes paganos obedecen a Dios y Dios los usa como instrumento para que se haga su voluntad. Esto de que haría su voluntad no significa que se volvería judío o que iba a ser un hombre justo y recto. No, esto de que haría su voluntad significa que Dios iba a dar instrucciones y él las iba a obedecer de acuerdo con la voluntad de Dios. Así nos refiere Isaías relatos sobre este rey medo-persa llamado Ciro. Recuerden que les había comentado que esta zona roja era el imperio babilónico. Este sector que ven acá es la zona de Egipto. Y esto que ustedes están viendo acá es el imperio medo-persa. Entonces, Ciro conquista Babilonia y también conquista a Egipto, convirtiendo a toda esta zona en el imperio medo-persa, el cual se vería luego de esta manera, así como ustedes están viendo en el gráfico. Esto entonces es lo que se conoce como el Gran Imperio Medo-Persa. Continuemos entonces con el hilo de la historia. En el 515 a.C., el templo es reconstruido, llamado también el templo de Esdras. Coincide con el retorno de los judíos. En el 430 a.C., Malaquías ministra a los exiliados que regresaron. Los utensilios sagrados fueron devueltos a Jerusalén. Inicia también el gobierno rabínico. Ciro coloca al sumo sacerdote como gobernante del pueblo bajo la supervisión de un regente babilónico. Quiero que vayan atando cabos en la historia de cómo fue que los sacerdotes empezaron a alcanzar este poder político. Durante este periodo creció la tensión entre los israelitas de linaje puro versus los mixtos, tanto de Babilonia como los de la tierra de Canaán, que habían vuelto con sus familias del exilio. Los mixtos fueron establecidos principalmente al norte de Judá, en la región conocida como Samaria. A causa de no tener guías espirituales, los samaritanos mezclaron el culto a Jehová con el de las deidades paganas y fueron cada vez más rechazados. Veamos esto de forma gráfica. En las tierras de Israel, los mixtos fueron llevados
a Samaria, y los de raza pura se quedaron en Judea. Así crearon una división entre los puros en Judea y los mixtos en Samaria. Ahora, ¿quiénes eran los mixtos? Bueno, los mixtos eran aquellos israelitas que se habían emparentado con los habitantes de Babilonia. Recuerden que Dios también les autorizó a formar familia allá. Entonces, un hombre se casaba con una babilónica y tenía un hijo mixto, o al revés, una mujer judía se casaba con un hombre babilónico y tenía un hijo mixto, si no era de sangre pura. Sin embargo, en la tierra del exilio, muchos judíos decidieron no casarse ni mezclarse con ninguna otra nación y se casaban entre ellos y se quedaron entre ellos conformando un linaje de lo que ellos llaman la raza pura judía. Al terminar los 70 años de exilio, los judíos habían adquirido al menos 5 características determinantes. Leamos. Habían hecho una división político-territorial religiosa entre mixtos y puros. Los puros crearon una religión y se hicieron llamar judíos, no necesariamente descendientes de la tribu de Judá. La diferencia entre el reino del norte y el reino del sur dejó de existir. Ahora ambos se hacían llamar el pueblo judío, adoptando así la religión como nacionalidad o gentilicio. Ahora, el líder de esta nueva nación o gentilicio sería el sumo sacerdote. Los judíos se volverían cada vez más celosos por la ley. El pueblo adoraba al único Dios y los samaritanos eran repudiados. Se comienza a desarrollar un fuerte orgullo racial, religioso y regionalista. Los judíos eran el único pueblo escogido de Dios, mientras que las demás naciones son consideradas bárbaras, gentiles o paganas. Sigamos entonces con la cronología del tiempo intertestamental. En el 480 a.C., el hijo de Darío I, Jerjes I, quien ahora es el rey de Persia, atacó y venció a los griegos en la batalla de las Termópilas y se vuelve rey de Grecia en un intento por conquistar el mundo conocido y vengar la derrota que estos le dieron a su padre años antes en la batalla de Maratón. Jerjes I fue derrotado luego en la batalla de la Salamina. En realidad se dice que fue vencido por una tempestad que destruyó su poderosa flota. Este fue el último intento de este para dominar el mundo. Les muestro entonces cómo queda de manera gráfica el imperio medo-persa. Ellos, además de poseer todo este territorio, ahora ellos invaden Grecia y se hacen conquistadores de Grecia. Ahora hablaremos del imperio griego en el 338 a.C. En el momento más álgido del poder persa sirvió la nación de Macedonia, que actualmente conocemos como Grecia. En el 338 a.C. se levantó Filipo II de Macedonia. Se convirtió en dirigente de su propio país tras librar la batalla de Queronea entre las fuerzas de Filipo de Macedonia contra una alianza de polis griegas compuesta principalmente por Atenas y Tebas. La batalla acabó con una victoria decisiva de Filipo y sus macedonios, tomando el control total de Grecia y volviéndose monarca de toda la región. Filipo II planeó una batalla contra Persia para conquistarla. Sin embargo, antes de iniciar la campaña, Filipo fue asesinado y el reino de Macedonia pasó a su hijo, a quien el libro de Daniel llamó el macho cabrío. Este es Alejandro Magno, o como también se le conoce, Alejandro el Grande. En el 334 y 333 a.C., Alejandro Magno, a sus 20 años de edad, derrota a los persas bajo el reinado de Darío III en 2 batallas emblemáticas para su campaña, la batalla de Gránico y la batalla de Isos. De esta manera cambió radicalmente el curso de la historia. El poder ahora se muda de Asia a Europa y de Medo-Persia a Grecia, dando así inicio al imperio griego. En el 332 a.C.,
Alejandro Magno guió a sus ejércitos hasta el mundo sirio en dirección a Egipto para conquistarla, pero de camino planeó sitiar y destruir a la ciudad de Jerusalén. Según relata el historiador Josefo, un grupo de sacerdotes le salió al paso, encabezados por el sumo sacerdote Jadúa, un hombre santo, al cual, que por cierto se le menciona en la Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 11. Tomó los escritos sagrados del profeta Daniel y, acompañado por un grupo de sacerdotes ataviados con sus vestiduras blancas, fue y se encontró con Alejandro a cierta distancia de la ciudad. Y según el relato, el sumo sacerdote abrió el libro de las profecías de Daniel y se las leyó a Alejandro. Veamos entonces lo que el sumo sacerdote Jadúa le mostró a Alejandro Magno. Daniel capítulo 8, iniciemos en el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto es, refiriéndose al imperio medo-persa. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Esto es refiriéndose al imperio babilónico. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, refiriéndose a Alejandro Magno, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, esto es al imperio medo-persa, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esta es la profecía que le leyeron a Alejandro Magno. Sigamos en Daniel 8, en el versículo 20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Fíjense ustedes, Daniel había visto esto con una perfección increíble, muy parecido a Isaías cuando profetizó 100 años antes la llegada de Ciro. Bueno, mucho antes que tan solo se pensase que los griegos fueran una potencia, Dios ya le había mostrado a Daniel, en Daniel capítulo 8, versículo 21, que el macho cabrío iba a ser el rey de Grecia, con absoluta claridad. Por eso es que Jadúa, cuando vio venir al rey de Grecia, entendió que se estaba cumpliendo el tiempo profético en el que Daniel había hablado. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Sigue narrando Josefo y dice que Alejandro el Grande se sintió tan abrumado por la exactitud de las profecías y por el hecho de que se refiriesen a él, que prometió que salvaría a Jerusalén y no sería destruida,
y envió de regreso al sumo sacerdote con honores, y mientras los gobernó permitió que practicaran sus costumbres y creencias con toda libertad. En el 332 a.C., Siria y Egipto se rinden ante él sin poner resistencia. También lo hace Israel. Alejandro, en Egipto, asume el lugar de Faraón y dios de los egipcios. Funda la ciudad de Alejandría y acoge allí a los judíos y les concede ciudadanía griega. La población judía en Egipto llegó a ser mucho más grande que la que tenían en Israel. Debido a la admiración de Alejandro por los griegos y siendo Aristóteles uno de sus maestros, la cultura griega se propagó por todo el mundo y el griego se convirtió en el idioma universal, al punto que los judíos ya no hablaban hebreo, sino griego. La admiración de Alejandro por los griegos dio origen a la era helenística o al periodo alejandrino. Ahora, ¿qué es el helenismo? Etimológicamente hablando, proviene del término helenesin, que puede traducirse como hablar como un griego. La idea central de Alejandro Magno era crear un solo idioma universal. Eso facilitaría una unificación cultural, educativa, social, militar, política y politeísta según las creencias de Grecia. Fue una época de grandes avances en lo artístico, en las matemáticas. Se creó el concepto de médico, lo que dio como origen al estudio de la medicina. También surgieron grandes avances en la ingeniería, en la construcción de ciudades y en la política. En el año 323 a.C., cuando solo tenía 33 años de edad y sin dejar heredero, y según había profetizado Daniel, Alejandro muere de un violento ataque de malaria. Su muerte fue seguida por una lucha de poderes entre sus 4 generales principales que duró 20 años. Tal como había profetizado Daniel, su vasto imperio se dividió en 4 reinos. Daniel, capítulo 8, versículo 22, dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Veamos entonces de manera gráfica cómo quedó repartido este imperio. Casandro, que quedó en Macedonia; Lisámico, que quedó en Tracia; Seleuco, que quedó en Siria; y Ptolomeo, que quedó en Egipto. En la siguiente parte de la historia vamos a hablar entonces de los Ptolomeos versus los Seleucos y cómo la nación de Israel quedó atrapada en una larga batalla entre los Seleucos y los Ptolomeos. Año 323 a.C. Los 2 reinos que afectaron a Israel. Este estudio continúa. Solo quiero darte un receso para que hagas algunas cosas que tienes pendiente y luego vuelvas y te concentres nuevamente en el contenido de este tan interesante estudio. Sin embargo, si puedes continuar, entonces dale play a la siguiente parte de esta enseñanza.